logramos construir un espacio donde el saber experto no está ni en los docentes universitarios que formaron parte de este equipo, ni en los docentes de las escuelas, sino que el saber está distribuido entre todos los que formamos parte de este equipo. Hay un aspecto que tiene el documento y un cuidado que tuvimos gracias a la participación especialmente de las comunidades escolares, y es que las orientaciones del documento están alineadas con nuestro marco curricular y con la priorización curricular. Las propuestas pedagógicas sintonizan con aprendizajes claves que las comunidades escolares están seleccionando, priorizando, categorizando y orientando en sus proyectos educativos. Lo socioafectivo, la dimensión socioafectiva no está desconectada del aprendizaje, sino que forma parte integral de él. Entonces todo el rato estamos en el texto haciendo enlaces entre cómo lo socioafectivo forma parte del proceso de aprendizaje, de la experiencia de aprendizaje. Cuando hablamos de experiencia de aprendizaje hacemos la alusión a que está conectada con el sentir, con el pensar y con el hacer de los niños, de las niñas, de los jóvenes. También cómo nos articulamos interdisciplinariamente, porque hay propuestas que tienen que ver con proyectos que involucran distintas disciplinas, que involucran también distintos desarrollos de habilidades y también que involucran distintos niveles. La idea más potente es la de la generación de los espacios de trabajo colaborativo, por varias razones. Primero, porque desde la colaboración podemos construir proyectos educativos que tengan sentido para los profesionales que lo están desarrollando, pero también para los estudiantes, para la familia. Es una práctica que permite recoger el saber o los saberes de los distintos actores y que genera un sentido de pertenencia con el proyecto educativo que se está construyendo. Entonces la escuela pasa de ser un lugar solo de trabajo y pasa a constituirse también un proyecto de vida para quienes estamos en ese lugar. Bueno, me parece un trabajo muy bonito, sobre todo por considerar un principio muy esencial, que es poner a los niños en el centro de esta reflexión, de este trabajo, en todas sus áreas, en todas sus dimensiones, pero sin perder realmente el hilo esencial de qué es lo importante para ellos en este momento. Hay una responsabilidad en este proceso que hemos llevado en estos meses respecto de la pregunta: ¿qué le vamos a llevar a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a las casas? ¿Qué va a llegar desde el punto de vista educativo? Y no podemos enviar lo mismo que enviamos siempre, porque la escuela no es la casa. El libro también nos propone usar este tiempo, este espacio como oportunidad para profundizar en los enfoques pedagógicos y curriculares que la escuela haya definido para su proyecto educativo, y que si no lo ha podido definir con mucha claridad es el momento preciso para poder hacerlo. El trabajo colaborativo pensado ahí en espacios de reuniones formales, en equipos interdisciplinarios donde profesores, profesoras de distintas asignaturas se juntan con el equipo PIE, y no solo con el equipo PIE, también con el equipo convivencia, por ejemplo, que frecuentemente queda fuera de nuestras conversaciones más pedagógicas y que hoy día tiene un rol tan fundamental para poder aportar desde la dimensión socioemocional. En el caso del trabajo, el desarrollo socioemocional y familia, hay todo un ámbito muy bien logrado en términos de cómo la familia va logrando ejercer un rol de cuidado a pesar de todas las exigencias a las cuales se ha enfrentado en este tiempo. Y desde ahí colaborar con los niños, colaborar con la escuela también, en hacer un acompañamiento más cuidadoso, más centrado en regular las emociones, en contener. Esta oportunidad de estar así en cuarentena, en acercarnos a la familia, el conocer más los lugares, los contextos de donde están los niños, nos da una tremenda posibilidad también de validar los recursos y las competencias que los adultos, los papás, las mamás, los abuelos que están a cargo de los niños tienen en este momento. Considero tremendamente relevante cómo se genera ese encuentro, ese conocerse, el validar, el proponer una actividad pedagógica donde los papás, las mamás pueden participar, acompañar, donde los niños reconocen los recursos de los adultos que los acompañan. Se genera un intercambio, una revaloración de lo que es mi familia, mi casa, las rutinas que tenemos, las tradiciones, los rituales que tenemos. Una idea importante es el tema de considerar realmente la voz de los chicos y la voz en su máxima expresión, es decir, no solamente
preguntarles de vez en cuando qué es lo que opinan, sino es cómo realmente los incluimos en el debate pedagógico y los incluimos en el proyecto educativo de la escuela. Yo creo que eso tiene múltiples formas de llevarlo a la práctica, desde qué actividades proponemos, cómo ellos los integramos en el diseño pedagógico, qué actividades realizamos también para que ellos puedan expresar sus emociones, sus ideas, sus sueños, sus temores. Tuvimos que replantear varias cosas con respecto al cómo volver a vincularnos y conectarnos con escasos recursos. Y en esto de lo tradicional, darle una vuelta a lo tradicional, por ejemplo, el uso de las guías y los textos, pero que le dimos un sentido distinto, guías más innovadoras, guías de autoaprendizaje, el trabajo de textos no lineales, asociado a habilidades y no a contenidos, formularle a los papás la forma de trabajar con los chiquillos en la casa. El texto aclara, profundiza y nos da elementos prácticos sobre eso. El aprendizaje es y merece ser integral, que el ser humano, el niño, no es un ser fragmentado en pedacitos, sino que es una persona global y que globalmente y holísticamente aprende. Yo creo que esa es una idea que nos va un poco a trazar qué caminos tomar, qué opciones tomar. Y otra idea creo que es muy importante es que los niños aprendan cuando están motivados, cuando está encendida su curiosidad, cuando tienen intereses reales. Yo creo que desde estas dos ideas fundamentales podemos buscar diferentes metodologías que apunten por una parte a un aprendizaje más integral y más significativo, ¿ya? Y por otra parte a un aprendizaje a través del placer de aprender. Quizá una de las propuestas metodológicas que adquieren sentido tanto en contexto de pandemia como de no pandemia es la metodología de proyectos y también el aprendizaje basado en problemas. Responden a un interés de los niños, a una resolución de un problema que es real y que es concreto. Ejemplos de proyectos pueden ser hacer una colección de cuentos, hacer experimentos, trabajar en la cocina y aprender química a través de un aprendizaje de recetas, grabar una radionovela. En el librito exponemos varios ejemplos. Va a tener que ver mucho con la creatividad, el pensamiento crítico, el manejo de la información, de diferentes fuentes de información, el trabajo en grupo. Los invita el texto a través de actividades súper simples, pero profundas, a realizar desafíos de aprendizaje que están a su alcance. Por ejemplo, si a la abuelita le descubrieron diabetes y el médico le dijo que tenía que llevar una vida saludable, ¿qué consejos de vida saludable le vamos a dar a esta abuelita? Y entonces el aprendizaje está conectado con sus afectos, con sus motivaciones, con cosas que le preocupan, porque evidentemente le preocupa que su abuelita coma bien, que tenga una dieta equilibrada y balanceada. Y para eso tiene que estudiar, y su estudio tiene sentido, tiene una misión súper poderosa. Uno de los aspectos más relevantes en esta nueva enseñanza es justamente las formas de evaluación, y dentro de eso es la evaluación formativa, es decir, cómo podemos transformar esta instancia de evaluación en una herramienta de aprendizaje y de motivación para los niños, que no sea simplemente una medida cuantificable de lo que están aprendiendo. En mi experiencia de profesor de cuarto básico ha sido muy interesante, por ejemplo, conocer a los niños desde otra perspectiva, en otro escenario. Por ejemplo, niños que tienen muchas habilidades comunicativas, de videos, que son creativos, que les encanta hacer imitaciones. Y en ese sentido es muy importante lo que nosotros podamos otorgarles a ellos de retroalimentación. Por ejemplo, para un trabajo que tenían que representar las capas de la Tierra, algunos ocuparon cartulinas de colores, otros ocuparon plasticina, y otros que no tenían esos elementos ocuparon ropa de diferente color. Incluso un niño ocupó un pedazo de pan, un fragmento de queso y después un pedazo de lechuga, y al lado explicó qué significaba cada uno, y eso obviamente estaba correcto. Entonces fue muy importante decirle a ese niño que lo que hizo demostraba que estaba aprendiendo. Por lo tanto, el rol de la retroalimentación en este contexto de pandemia es súper importante. Yo creo que las escuelas, los docentes se han visto enfrentados a una falsa dicotomía.
que es elijo o entre lo académico o entre la contención emocional. No se trata de elegir finalmente, sino de cómo aseguramos o buscamos a través de maneras distintas finalmente de hacer escuela, a través del juego, como a través de la pedagogía por proyecto, como a través de espacios de intercambio colectivo que hagan sentido, como finalmente eso diluye esa dicotomía que nosotros pensamos que no existe. Y las propuestas que hay en torno a incluir e incorporar el juego en lo pedagógico en distintos niveles de escolaridad están muy enriquecedoras y son bien valiosas para quienes quizás creen que el juego está solo destinado a los más pequeños, a los más chiquititos, y nosotros pudimos recoger muy interesantes experiencias que están puestas en la guía sobre el uso del juego. Hay una idea global entre todos los que hemos colaborado de que los niños siguen siendo niños hasta muy tarde, y que quizás si recogiéramos un poco las formas de trabajo en cómo se trabaja en preescolar, que a todos nos parecen de mucho más naturales, ya el juego, la clase dividida por rincones, la importancia del movimiento, de poder trabajar más al aire libre. Creo que eso es algo que ha estado más cerca de los hogares. Yo creo que algo que también aparece ahí es como este llamado al equilibrio, y me refiero particularmente respecto de los equipos profesionales, ¿no? A bajar el ritmo del trabajo, a aprovechar un poco este tiempo para pensar más la escuela, que es una demanda permanente que nosotros tenemos y que nunca se nos da ese espacio, porque el día a día siempre nos agobia, nos llena y nos lleva a realizar todas nuestras tareas y la urgencia. Entonces, aprovechemos ahora que tenemos más tiempo, desaceleremos un poquito y pensemos más el lado positivo que ha tenido esta pandemia, que un poco tratamos de decir ahí en el texto, es la oportunidad que se nos abrió a las comunidades de poder darnos el tiempo de remirar y de poder revincularnos también, porque todas las escuelas, creo yo que en esta época, sobre todo las escuelas públicas, donde sus profesores y profesoras se han dedicado mucho a mantener el vínculo con la familia, a comunicarse, a llamarse, podemos decir que somos más comunidad de lo que éramos antes de este periodo que vivimos. A pesar de todos los sufrimientos, las tensiones que hemos pasado, yo creo que somos más comunidad porque nos hemos encontrado más, a pesar de las distancias. Los niños están viviendo una situación tensionante para ellos. Muchos o tienen dificultades ellos personalmente o están en un entorno que tiene muchas dificultades. Y ahí la pregunta que tenemos que hacernos es cómo queremos que recuerden esta época cuando sean más grandes. Si la escuela estuvo con ellos, si los acompañó, o simplemente se transformó en alguien que no cooperó. Y creo que los profesores tenemos un rol muy importante ahí. A mí me parece que estos son tiempos que nos obligan a desarrollar la resiliencia, la capacidad de salir adelante frente a la adversidad. Entonces, todas las actividades, todas las experiencias de aprendizaje que diseñemos tienen que fortalecer habilidades de resiliencia tales como la autonomía, es decir, la capacidad de plantearse objetivos y desarrollar los pasos para lograrlo, la introspección, la capacidad de mirarse a sí mismo, de escucharse, de darse respuestas honestas, por ejemplo, a través de una bitácora, escribir una bitácora, un diario de vida, o un registro de un álbum familiar, de memoria de cómo pasamos esta pandemia, qué cosas hacíamos, qué cosas hicimos para salir adelante. Ver y registrar y escribir como periodista historias de cómo mi comunidad, mi barrio, mis vecinos se ayudaban unos a otros. El tema del humor, capaz de reírse de la propia tragedia y generar espacios juguetones con los niños donde podamos reírnos de nosotros mismos. Y eso dejarlo atesorado en el baúl de los recuerdos vitales para enfrentar futuras situaciones donde nuevamente tenga que recurrir a mis habilidades para sortear la adversidad.